Una. En esta parte del módulo Derecho Ambiental nos vamos a referir a las fuentes del derecho ambiental, incluyendo las fuentes internacionales y las fuentes locales. Las fuentes internacionales del derecho ambiental pueden dividirse en tres partes: el hard law o derecho duro, el soft law, derecho suave, y los principios generalmente aceptados del derecho ambiental. Dentro del derecho duro podemos considerar a los tratados ambientales internacionales, es decir, aquellos tratados signados por la comunidad internacional para atender problemas ambientales específicamente, pero también podemos incluir a los tratados comerciales internacionales, que aunque su objetivo fundamental no está dirigido a atender problemas ambientales, sin embargo, incorporan la variable ambiental dentro del sistema de competencia justa entre países por el comercio internacional. También podemos incluir aquí a la costumbre y a la jurisprudencia. El soft law está integrado, en cambio, por las declaraciones de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo, que no tienen la fuerza vinculante de los tratados, pero que sí significan compromisos para los países que las adoptan, así como por las recomendaciones de la OCDE, que aunque sabemos que la OCDE no es una organización ambiental, también se ha preocupado por incluir esta variable en los temas económicos que le ocupan. Y finalmente, los principios generalmente aceptados de derecho ambiental. Vamos a analizar cada uno de ellos a continuación. En cuanto a los tratados internacionales ambientales, podemos decir que es en la década de los 70 cuando se comienza a observar una proliferación de acuerdos internacionales que van dirigidos a atender los problemas más alarmantes para la comunidad internacional, como lo son la conservación de humedales, la conservación del patrimonio cultural, la prevención de la contaminación del mar, el comercio internacional de especies amenazadas, la contaminación por buques, el derecho del mar, el comercio de residuos peligrosos, la protección de la capa del ozono, la protección de la diversidad biológica, el cambio climático y la desertificación. Todos estos temas, como puede verse allí en la diapositiva, fueron objeto de diversos tratados internacionales. Sin embargo, es importante mencionar que la firma de tratados internacionales no necesariamente significa la solución de los problemas que estos intentan atacar. En términos generales puede decirse que el derecho internacional es relativamente ineficaz. ¿Por qué? Porque la firma de un tratado no conlleva necesariamente a que los países signatarios apliquen su contenido. Muchas veces el texto de un tratado se adopta por una mayoría que no incluye a la minoría cuya adhesión es importante para que el problema que el tratado quiere resolver se resuelva. Un ejemplo muy claro de esto es el tratado internacional que prohíbe las tácticas de destrucción ambiental como técnicas de guerra. Este tratado ha sido firmado por prácticamente toda la comunidad internacional, excepto por dos países que han recurrido a estas tácticas: Estados Unidos e Irak, que en la guerra del Golfo Pérsico fue muy evidente cómo destruían el ambiente como una táctica de guerra. Por otra parte, los estados pueden firmar un tratado internacional simplemente por presiones mediáticas, pero existen varias formas de limitar su aplicación. Por ejemplo, se pueden formular reservas. Se puede firmar el texto completo de un tratado, pero reservar los aspectos más importantes, y de esta manera se le quita eficacia al tratado. Otras veces el tratado se firma pero no se ratifica, o se demora mucho su ratificación, y de esa forma es como el derecho internacional pierde eficacia. Las declaraciones de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo no son tratados internacionales. Sin embargo, sí constituyen compromisos que los países asumen. En cada una de las tres declaraciones importantes que se han hecho sobre el tema, la de 72, la de 92 o la de 2004, los países que las firman han asumido compromisos
principalmente compromisos de legislar en materia ambiental o de incluir principios o instrumentos de política ambiental determinados, como ha ocurrido, por ejemplo, con el principio de prevención, el principio de precaución, o con el instrumento de evaluación del impacto ambiental o la participación pública, de tal manera que estas declaraciones sí han incidido de manera significativa en el desarrollo del derecho ambiental en todo el mundo. Después tenemos a las recomendaciones de la OCDE. Muy señaladamente, estas recomendaciones se han enfocado al tema del principio contaminador-pagador. Es una creación de esta organización y no de Naciones Unidas la incorporación de este principio como instrumento de política ambiental de carácter local en todo el mundo. Los principios generalmente aceptados del derecho ambiental han sido producto tanto de las declaraciones de Naciones Unidas como de otros instrumentos de carácter internacional que se han firmado en los últimos años. Se pueden dividir estos principios en dos grandes categorías. Por una parte tendríamos a los principios fundadores o fundamentales del derecho ambiental y por otra parte a los principios operativos. Los principios fundadores del derecho ambiental, desde mi punto de vista, son dos: el derecho al ambiente adecuado y el desarrollo sustentable. Estos principios, en realidad, podríamos decir que no son principios, sino que son metas, es decir, son aspiraciones de la comunidad internacional. Su implementación, por tanto, no es simple, significan grandes transformaciones en los sistemas jurídicos. Es decir, por ejemplo, no se puede decir que por el hecho de que una constitución política consagre el principio del desarrollo sustentable, automáticamente el desarrollo de un país se va a convertir en sustentable, ¿no? Se requiere transformar una gran parte de las instituciones jurídicas para lograr este objetivo. Lo mismo en el caso del derecho al ambiente adecuado. En primer lugar, implicaría este principio que se dote al ambiente de un carácter de bien jurídico tutelable en sí mismo y a partir de entonces generar una serie de instrumentos que lo protegen y, en fin, significa una tarea harto adecuada. El derecho al ambiente adecuado significa, por otra parte, crear un sistema de responsabilidad intergeneracional que hasta nuestros días no ha sido concebido por los sistemas jurídicos. Por lo tanto, hay mucho que hacer en este aspecto. En cambio, los principios operativos son mucho más simples. Entre los principios operativos podemos encontrar el principio de prevención, el principio de precaución, el principio contaminador-pagador y el principio de la participación pública. El principio de prevención es simple. Significa que se debe prevenir aquellas acciones cuyas consecuencias se conocen. Si sabemos que si se hace algo ocurre tal cosa, entonces no hay que hacer eso. Este principio de prevención es fácilmente aplicable a través de las técnicas jurídicas tradicionales, por ejemplo, a través de la evaluación del impacto ambiental o a través de licencias que controlan la contaminación. En cambio, el principio de precaución es mucho más complejo, porque a diferencia del principio de prevención que implica prevenir las consecuencias que se conocen, el principio de precaución implica prevenir las consecuencias que no se conocen. Entonces es un reto mucho mayor para el sistema jurídico. Por ejemplo, nadie puede probar que usar teléfono celular causa daño al cerebro, pero tampoco nadie puede probar lo contrario. Por lo tanto, ante la duda, sería mejor no hacerlo. Eso es lo que postula el principio de precaución. El principio contaminador-pagador es un principio muy mal entendido. Algunos creen que significa que los que puedan pagar por contaminar podrán contaminar, pero no es así. Este principio implica que en toda actividad humana debe tomarse en cuenta el costo ambiental e internalizarlo, es decir, incorporarlo como un costo de producción y asumir el pago de esto. Finalmente, el principio de participación pública. Este principio lo podemos dividir en tres partes. Primero, significa tener acceso a la información, por lo menos a la misma información que tiene el gobierno. Si se tiene acceso a la información, entonces se debe poder participar en la toma de la decisión. Y si se participa en la toma de la decisión y la opinión no es tomada en cuenta, entonces se tiene derecho de ir a juicio a combatir esa decisión que se tomó en contra de la opinión vertida.
También decíamos que los tratados comerciales internacionales a últimas fechas han incorporado la preocupación por el medio ambiente. Esto es mucho más palpable en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero ya se podía observar también en el GATT, en la OMC y en los tratados que preceden a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La relación entre comercio y medio ambiente se ha visto desde tres ópticas. Para algunos, la globalización de la economía trae consigo la globalización de los problemas ambientales. Y en este esquema, los países con regulaciones más débiles o autoridades menos eficaces pueden atraer inversión a costa del ambiente. O sea, la inversión se movería a países con esquemas jurídicos más endebles, en perjuicio del ambiente, desde luego. Para otros, las regulaciones ambientales son las nuevas barreras no arancelarias que, bajo el pretexto de la protección ambiental, impiden el libre tráfico internacional de mercancías. Y para otros, finalmente, el comercio internacional puede contribuir a la solución de problemas ambientales por el simple hecho de que tiende hacia la homogeneización de los niveles de protección. Lo que observamos en distintos tratados, por ejemplo en el caso del TLC, es que se combinan estas tres posibilidades. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte otorga primacía a la protección ambiental sobre las consideraciones comerciales. El Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, dice que no se puede atraer inversión relajando los niveles de protección, pero también dice que cada país está obligado a exigir el cumplimiento de sus propios niveles. Y como se sabe, la firma del Tratado de Libre Comercio trajo como consecuencia también la firma de un acuerdo paralelo en materia ambiental que tiende a garantizar que no se descuide la protección ambiental en aras de conseguir una mayor inversión en uno de los tres países que lo firman. Y esto se puede observar también en otros tratados, pero dejémoslo allí. Vayamos al tema de la costumbre como fuente de derecho. La costumbre, dicen algunos, no es una buena fuente del derecho internacional ambiental, porque la costumbre ha sido siempre contraria al ambiente. Las prácticas que genera la costumbre no son sustentables, por lo tanto no se puede esperar que la costumbre genere derecho ambiental enfocado a la protección de este objeto. Sin embargo, algunos dicen que la costumbre es una fuente indirecta de derecho ambiental internacional, porque muchas veces la costumbre ha generado principios que luego son recuperados en declaraciones o en tratados y luego se vuelven derecho positivo. Y podemos considerar eso, la costumbre en todo caso es una fuente muy lenta y también indirecta de derecho internacional. Finalmente, la jurisprudencia. La jurisprudencia internacional no ha sido muy prolija, pero ha sido determinante en la formación del derecho ambiental. Por ejemplo, el principio de prevención, que fue recogido por la Declaración de Estocolmo en 1972, data de mucho antes. En 1941, en el caso de una empresa fundidora ubicada en el territorio de Canadá, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, la contaminación en virtud del viento se iba directamente a Estados Unidos, lo que hizo que Canadá demandase a ese país ante un tribunal arbitral. Y el tribunal sentenció creando este principio de prevención al decir que ningún país tiene derecho a permitir que en su territorio se lleven a cabo actividades que dañen el territorio en otro país. Y a raíz de allí entonces muchas legislaciones y muchos tratados comenzaron a tomar en cuenta este principio. Vamos ahora a las fuentes nacionales del derecho ambiental. La fuente primordial, desde luego, es la Constitución. En el caso de México, la Constitución mexicana se refiere al ambiente desde 6 perspectivas. Primero, desde la perspectiva del aprovechamiento de los recursos naturales. Segundo, como facultad del Consejo de Salubridad General para adoptar medidas para prevenir la contaminación ambiental. Tercero, con relación al desarrollo económico en el artículo 25. Cuarto, con relación a la preservación y restauración del equilibrio ecológico en el artículo 27. Quinto, como materia sujeta al reparto de competencias propio de un sistema federal en el artículo 73, fracción 29, inciso G. Y sexto, como derecho subjetivo público en el artículo 4 constitucional, hoy diríamos como derecho humano a raíz de las últimas reformas a la Constitución. Vamos a hablar de algunos de esos aspectos que ya mencionamos. En primer lugar, el artículo 27 es una fuente de derecho
ambiental nacional porque constituye la piedra angular de todo el sistema de propiedad en México. Y como lo comentábamos hace un momento, la sustentabilidad solo se va a lograr a través de una seria transformación del derecho de propiedad. Por eso recobra importancia toda esta serie de reglas que el artículo 27 contiene en sus distintos párrafos. Por ejemplo, el artículo primero dice que la propiedad de tierras y aguas en México es originariamente de la nación, lo que significa que la propiedad privada es derivada, que por lo tanto está sujeta a varios estatutos, por ejemplo, al de expropiación o a la imposición de modalidades a la propiedad privada por parte de la nación, o a la regulación del aprovechamiento de los recursos naturales. Y por otra parte, el artículo 27 establece que varios recursos naturales nunca pueden salir del dominio original, se quedan dentro de este y no pueden pasar a ser propiedad privada. De esta forma, con estos instrumentos es como se puede dar pie a legislaciones que a partir del sistema de propiedad intenten proteger el medio ambiente. Después hablaríamos del artículo 4, que señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Se dijo muy al principio que esta era una norma imperfecta porque no tiene consecuencias jurídicas. De ahí no se deriva que exista un interés jurídico para proteger al ambiente o que los tribunales deben reconocer interés jurídico a las personas que intenten protegerlo. Sin embargo, a raíz de las últimas reformas constitucionales y legales, se puede decir que hoy en día el ambiente adecuado es un derecho humano que es tutelable a través de diversos mecanismos, incluso a través del juicio de amparo. Después tenemos el artículo 25, que introdujo el principio de desarrollo sustentable y que me parece la norma más débil del sistema constitucional. Como ya comentamos, no basta con que el artículo 25 señale que el desarrollo será sustentable como para que pensemos que en México rige un sistema de economía sustentable, sino que se requiere la implementación de una serie de reformas jurídicas para que esto sea factible. Después tendríamos una serie de principios en el artículo 73, básicamente dos, como ya comentamos, la facultad del Congreso, del Consejo de Salubridad para dictar medidas para controlar la contaminación, que es una facultad que se ha usado realmente muy poco, y parece que ya no es la base fundamental del derecho ambiental, pero tendríamos el artículo 73 que se modificó en 1987 para incluir el sistema de competencias concurrentes en materia ambiental. Lo que hace este artículo fundamentalmente es que permite que en materia ambiental puedan legislar los tres niveles de gobierno. Y aunque al principio se pensó que este artículo contravenía al sistema federal establecido por la Constitución, lo cierto es que la Corte ha señalado ya cuál debe ser su interpretación y la Corte ha dicho que este artículo significa que el Congreso de la Unión puede emitir leyes federales en donde defina en qué materias legisla cada nivel de gobierno, de tal manera que es un tema que ya no está a discusión, hay jurisprudencia definida en la materia, aquí se puede ver. En segundo lugar, otra fuente del derecho ambiental local es la ley. Y en México, como decíamos, a la luz del artículo 73, fracción 29, inciso G, las leyes ambientales son hoy en día leyes de carácter general. Como sabemos, la primera ley general que se dictó en México fue la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente en 1988. En ese momento se pensó que era adecuado tener una sola ley general que establecía los principios generales de política ambiental y el sistema de reparto de competencias y que luego las leyes sectoriales regularan cada uno de los recursos naturales por separado. Sin embargo, esta tendencia se revirtió cuando se comenzaron a dictar leyes generales en diversas materias. Hoy en día tenemos una ley general forestal, una ley general de vida silvestre, una ley general de residuos, una ley general de cambio climático, y esto lo que ha provocado es cierto nivel de caos, porque cada una de esas leyes establecen un sistema diferente de reparto de competencias que hace muy difícil de entender qué le corresponde a cada nivel de gobierno. Y seguimos manteniendo leyes federales en algunas materias, como por ejemplo en materia de aguas, donde no hay ley general, sino ley de aguas con carácter federal, y está por dictarse una ley
federal también de responsabilidad ambiental, que también trastoca el sistema de reparto de competencias originalmente propuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico en 1988. Por otra parte, por cada ley general que se ha dictado tenemos 32 leyes locales, lo que hace del derecho ambiental mexicano un sistema muy complejo. Si además agregamos que más de 2.000 municipios pueden dictar reglamentos y mandos municipales. Sin embargo, a pesar de todo eso, si queremos conocer el contenido del derecho ambiental, una buena parte no lo encontraremos en la ley, sino en las llamadas normas oficiales mexicanas. Estas normas oficiales mexicanas tienen su fundamento en la Ley Federal de Meteorología y Normalización, son muy abundantes, pretenden llenar huecos en la ley inadecuadamente porque no son leyes, sino parámetros técnicos que se emiten por las dependencias de la Administración Pública Federal, es decir, ni siquiera llegan a ser reglamentos, por lo tanto no son normas jurídicas, aunque la ley diga que son de carácter obligatorio. Aquí podemos decir que las normas oficiales mexicanas en virtud de la ley son obligatorias, mientras que otra categoría que existe, que son las normas mexicanas, ni siquiera son obligatorias. Pero las legislaciones remiten a ellas dándoles ese carácter obligatorio que realmente no tienen. En el fondo, las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas tienen algo de autorregulación, que luego explicaremos con mucho más detalle. Finalmente, la jurisprudencia. La jurisprudencia ambiental en México no es mucha, es realmente escasa, es poco creativa, básicamente se origina en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aunque también hay algunas tesis y jurisprudencia definida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero nos da cuenta de que no tenemos jueces muy proactivos en esta materia y que es necesario incidir en esta cuestión a través de la formación y creación de capacidades en el Poder Judicial. De la doctrina podemos decir un poco lo mismo, es poco sistemática, es escasamente fundada. Hoy en día existen una decena de libros de derecho ambiental publicados en México, la mayoría de ellos tesis de licenciatura o a veces de posgrado, sin muchas fuentes, sin un fundamento metodológico sustentable, claro, mucho más descriptivos que analíticos y sin propuestas claras para la formación de una verdadera agenda ambiental que hace mucha falta en México. Por lo tanto, podemos concluir que en el sistema jurídico mexicano las fuentes que lo informan han dado origen a demasiadas leyes, lo cual no significa que tengamos necesariamente un respaldo jurídico adecuado para una política ambiental eficaz, porque a mayor número de leyes, mucho más difícil es su cumplimiento. Y por otra parte, el sistema de concurrencia de competencias genera un sistema jurídico muy complejo y muy confuso. De tal manera que hay mucho que hacer todavía. Las fuentes de derecho ambiental internacional indican que debemos seguir todavía una agenda legislativa muy larga que está inconclusa, pero hay mucha resistencia para ello. Por lo tanto, tenemos que ir trabajando en el tema todavía mucho. Gracias.